Aclarar todo lo que está contenido en su informe. Si por ejemplo tiene 5 puntos ese informe y omite el quinto, únicamente se considera dictamen pericial los 4 primeros puntos. El resto no es considerado. Entonces tenemos como medios de conocimiento la evidencia documental. Una evidencia documental que puede estar constituida por un escrito que realizó una persona cualquiera y que voy a introducir. Necesito a la persona que lo haya elaborado o firmado para poder incorporar esa evidencia documental. Si la persona no logra identificar ese documento, simplemente será una evidencia documental que no podrá ser valorada por el juez. Para que logre ser valorada por el juez, debo solicitar su incorporación, pero previamente debo sentar las bases probatorias. Es decir, el testigo a través de su declaración le establecerá al juez que ese documento, primero, es auténtico y segundo, es pertinente. Si por ejemplo tengo al testigo y lo estoy interrogando, es mi testigo, y le hago preguntas como ¿qué le he entregado? Y no me dice, no conoce, no sabe o no recuerda qué es ese documento, no puedo solicitar la incorporación. Y si la solicito, ¿qué ocurre? Me la inadmiten. ¿Por qué? Porque no cumplió el primer tamiz para que una evidencia se vuelva prueba. Y ese primer tamiz es la autenticidad. ¿Cómo sabe el juez que ese en efecto es el documento que la fiscalía o la defensa quiere hacer valer? Si el testigo a través de su dicho no me lo está diciendo. Y miren lo delicado del sistema. La técnica que trae incorporadas sus respectivas reglas de prueba. Yo no puedo sugerirle al testigo qué le estoy entregando. No puedo hacer afirmaciones tales como ¿pero no recuerda acaso que fue el documento que usted elaboró? Porque eso es susceptible de objeción. Su señoría está siendo sugestivo. Es decir, le está dando la respuesta al testigo. Y recordemos que quien viene a declarar es el testigo, no el abogado. Ni el abogado acusador ni el abogado defensor. Él debe declarar. Por eso en la técnica de interrogatorio las preguntas deben ser abiertas. No pueden ser cerradas, sugestivas ni de control, porque son susceptibles de ser objetadas y no se admiten. A contrario sensu, en el contrainterrogatorio que lo realizará la parte que no pidió el testigo, por ejemplo, si la fiscalía pidió el testigo X, el contrainterrogatorio lo realiza la defensa, ahí las preguntas sí deben ser cerradas, sugestivas y de control, porque el objetivo del contrainterrogatorio es refutar en todo o en parte lo que ha dicho el testigo en el interrogatorio. Y ustedes se preguntarán, ¿y esas entrevistas que se le tomaron inicialmente por parte de la policía judicial a un testigo en el momento de los hechos no cumplen ninguna función en el sistema procesal penal colombiano? Sí. No son prueba, jamás lo serán, pero cumplen 2 funciones importantísimas: refrescar memoria e impugnarle credibilidad al testigo. Es decir, que si bien esas entrevistas tomadas inicialmente en la etapa de investigación no serán pruebas, sí ayudarán a impugnarle credibilidad al testigo, a refrescarle memoria. Vamos a hacer un ejemplo didáctico de refrescar memoria a través de una entrevista. Vamos a suponer que en un caso de homicidio se le preguntó a la persona que presenció los hechos si logró anotar la placa del carro en el que huyó el asesino. Dice, sí, la placa la tengo en mi mente en estos momentos, CJ14, y la nota del policía en la entrevista que está rindiendo. Luego se llama juicio oral y se le pregunta, ¿recuerda las placas? No las recuerdo bien, dice el testigo, CJ, CK, CB. Ahí puedo utilizar la entrevista con objeto de refrescarle memoria. Es decir, señor juez, ¿me permite acercarme al testigo para enseñarle la evidencia número 1? El juez aceptará, por supuesto, se la entrego. No puedo decirle qué es, porque si le digo fui sugestivo y eso es susceptible de objeción. Se la entrego y al entregársela al testigo le pregunto, ¿qué le he entregado? Él dirá, esta es la entrevista que yo realicé. ¿Por qué la reconoce? Por mi firma. Está todo lo que yo consagré. ¿Y usted declaró allí la verdad? Por supuesto, yo declaré ahí la verdad. Lea con detenimiento y nos dice si recuerda las placas. Él, por supuesto, al leerla recordará CJ16, CJ14. Luego se le retira la entrevista y se le pregunta, ¿logró recordar? Sí, CJ14.
Esa es la función que cumple la entrevista en el sistema procesal colombiano. No es prueba, pero ayuda a refrescar la memoria al testigo cuando olvida algo. Eso para el testigo que le pertenece a quien lo pidió. Pero en el contrainterrogatorio, la función es distinta. En el contrainterrogatorio yo puedo impugnarle credibilidad al testigo. Si yo tengo al testigo y le digo, usted nos afirma, señor J, que el cabello de la mujer era rubio, ¿cierto? Por supuesto era rubio, está totalmente seguro, estoy completamente convencido, no tiene dubitación alguna, para nada. Pero resulta que él en la declaración dijo que era negro, no era rubio. Como el testigo a través de preguntas de contrainterrogatorio no me logró declarar lo que yo quería que declarara, utilizaré la entrevista. ¿De qué forma? Señor juez, me permite acercarme al testigo para enseñarle un documento y se lo entrego. Le entrego el documento, la entrevista. ¿Qué le entregaba? La entrevista que realicé. ¿Usted declaró allí la verdad? Por supuesto, yo declaré la verdad. No mentiría en esa entrevista, jamás lo haría. Le entrego la entrevista y le pregunto, por favor, busque dónde dice que el cabello es rubio. No lo encontrará porque dijo que era negro. Como no lo encontrará, yo tomo la entrevista y al tomarla le leeré en la parte correspondiente donde dice que el cabello es de color negro. De esa manera le habré impugnado credibilidad al testigo. Entonces, esas entrevistas de las que he hablado y declaraciones realizadas extrajuicio cumplen únicamente esas dos funciones: refrescar memoria e impugnarle credibilidad al testigo. Y acá es donde entra el tema central del que vamos a hablar, la prueba de referencia. Y si el testigo se muere, y si es secuestrado, y si sufrió desaparición forzada, si no quiso comparecer o fue víctima de algún evento similar, si perdió memoria de los hechos, ¿cómo hacemos? Entonces no podremos sostener una acusación, entonces la defensa no podrá plantear su teoría del caso porque no es admisible esa declaración inicial. Ahí es donde entra la excepción al principio de inmediación. Es lograr convertir esas entrevistas o esos testimonios de oídas en pruebas excepcionales. Y pruebas excepcionales porque nótese cómo en todo momento lo que está declarando el testigo es sometido a inmediación y contradicción. Pero esa entrevista no, porque pregunta, esa entrevista cuando se realizó ¿estaba el funcionario jurisdiccional? No estaba. ¿Fue sometida a contradicción? No fue sometida, se la tomó un policía y punto. Pero eso no puede ser sometido ni a contradicción ni a inmediación. Por eso es que nuestro sistema no admite esa prueba, sino por vía de excepción. Esas declaraciones realizadas fuera del juicio es lo que se conoce como prueba de referencia. La Corte Suprema de Justicia la define como aquella evidencia a través de la cual se pretende probar la verdad de una declaración realizada al margen de un proceso a una persona determinada para revelar unos hechos de los que tuvo conocimiento personal. Para entonces poder hablar de prueba de referencia deben existir medios de conocimientos con los cuales yo vaya a introducir esa declaración. Una puede ser la entrevista, la otra puede ser el testimonio de oídas. Por ejemplo, si la persona X se encontraba en una esquina y escuchó cuando Y dijo, yo vi matar a la persona que se encuentra ahí fenecida. Esa persona que lo mató tenía cabello negro, ojos verdes y medía 1,80. Eso lo escuchó esa persona. Pero resulta que el testigo, el que tenía conocimiento de los hechos, muere. Lo ideal sería traer a ese testigo que tuvo conocimiento personal de los hechos al juicio. Pero si muere, ¿qué hacemos? Traemos a la otra persona que escuchó lo que decía el testigo que tenía conocimiento personal de los hechos. Será un testimonio de oídas, no admisible por regla general, pero como en este caso murió el testigo original, será admitido este testimonio de referencia. Hay unos elementos fundamentales para que nosotros podamos hablar de prueba de referencia, es decir, para identificar que un medio de prueba es una prueba de referencia. Primero, el primer elemento que ha establecido la Corte Suprema de Justicia a través de la legislación en sus artículos 437, 438, es que sea una declaración realizada por una persona fuera del juicio oral. Esa es la clave.
La primera, la más importante.